¿Sabías que hay un pecado oculto en el huerto del Edén? Hoy, en La Oveja Pensante, ese será el tema del día. Todos conocemos la historia de la primera pareja, del primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén. Pero, ¿sabías que hay un pecado del cual la gente no habla? O por lo menos parece que no supieran que allí sucedió. Tradicionalmente sabemos que desobedecieron a Dios, que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, desobedecieron a Dios. En la misma Biblia, allí en Génesis, encontramos en el capítulo 2, capítulo 3, que ellos eran quienes se encargaban de mantener el huerto del Edén. Adán era quien cuidaba del huerto del Edén y su esposa era la ayuda idónea, Eva. Ella le acompañaba en esas labores. Así que no crean que pasaban todo el día bajo la sombra disfrutando y comiendo solamente. Todos sabemos que también Dios les dio una advertencia de que podían comer de todo lo que había en el huerto del Edén, excepto de un árbol, del fruto de un árbol que estaba sembrado en el centro del huerto. Y que no podían ni tocarlo ni comer de su fruto, porque el día que lo hiciesen, esa era la advertencia, morirían ciertamente. Y de esa advertencia nos dice allá en Génesis capítulo 3, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y como les digo, normalmente se nos dice que ellos desobedecieron a Dios y que este fue el pecado original, el pecado por el cual la humanidad cayó en el huerto del Edén, desobedecer a Dios. El pecado es igual o sinónimo de desobediencia. Desobedecer a Dios es igual a pecado. Entonces, cuando ellos decidieron tomar de aquel fruto, que muchos piensan que el fruto era una manzana, la Biblia no habla de que eran manzanas, así que se pueden leer toda la Biblia y no van a encontrar en ninguna parte que la Biblia hable que era una manzana. Algunos dicen que fue porque Adán y Eva como pareja tuvieron relaciones, pero realmente la Biblia no habla de eso. De hecho, la Biblia ya en el capítulo número 2, antes del capítulo 3, que es al cual nos estamos refiriendo, Dios los bendice allá y les da esa libertad. Por otro lado, a lo que me quiero referir, ¿cuál es ese pecado del cual no se nos habla y que está guardado allí celosamente y que hoy vamos a descubrir? Se encuentra en ese momento, en esa etapa en que se da un diálogo entre la serpiente, un animal que fue usado por Satanás, quien se metió dentro de ella y le habló a la mujer para expresarle algunas cosas. Vamos a detallar allá en ese versículo 1 de Génesis capítulo 3 en adelante. Génesis capítulo 3 verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note aquí que hay un interrogante. La serpiente le entra a la mujer en ese diálogo con un interrogante. Dice que la serpiente era de los animales la más astuta. Fíjese que la serpiente entra con algo de duda, con que Dios les ha dicho. Eso quiere decir que Satanás había escuchado esa conversación entre Dios, Adán y Eva. Ellos tres habían conversado y Dios les había puesto una condición en ese momento. Podía dialogar con la mujer, podía entablar una conversación. Lo que me lleva a lo que dije en algún video por allá, que en mi teoría los animales sí podían hablar con el hombre cuando estaban en el huerto del Edén. Cuando el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén, tenían esa capacidad de poder entender lo que el animal decía y de expresarle a los animales y estos le entendían lo que él decía. Ojo, hemos descubierto algo ya aquí en La Oveja Pensante. Versículo número 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en esa frase que se nos pasa por alto allí, Satanás le dice a la mujer una palabra clave. Seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, dos cosas. La primera, ustedes van a conocer el bien y el mal a través de la sabiduría que les va a dar ese fruto. Y seréis, ahí le suma, y seréis como Dios. Usted se va a dar cuenta en el libro de Apocalipsis y otros textos que la figura de la serpiente siempre va a representar a Satanás. Y que Satanás es un ángel caído. Satanás cayó porque trató de usurpar el trono de Dios. Él quiso ser como Dios. Él quiso ocupar el trono de Dios. Él quiso darle un golpe de estado a Dios. Y Dios, en su juicio, lo despojó de todo y lo lanzó hacia las partes más bajas de su universo. En este caso, la tierra. Recuerdo nuevamente, en ese video en el que hablamos de que por qué Satanás nos odia, allí les explico esa parte, ese detalle. Así que vayan a ese video y ahí encontrarán más contenido. ¿Por qué les digo esto? Porque Satanás le vendió un proyecto fallido que él ya había vivido con Dios. Él había querido ser como Dios. Él había querido aspirar al trono de Dios. Él quería ser como Dios. Y es el mismo proyecto fallido en él que le está vendiendo a la mujer. Y la mujer cae en la trampa. Él le vendió el proyecto de ser como Dios. Por tanto, ese pecado oculto que casi nadie se da cuenta cuando lee Génesis capítulo 3 es precisamente aspirar a ser como Dios. Es precisamente querer ser como Dios, querer ser dioses, querer el lugar de Dios. Quizás nadie te lo ha dicho, pero ese es uno de los pecados más grandes que encontramos en Génesis capítulo 3. Querer aspirar al trono de Dios, querer ser como Dios. Dios no comparte su trono con nadie y de ello Satanás dio cuenta. A él lo despojaron de todo. A la humanidad la despojaron de todo también. Y de hecho, a partir de allí el ser humano es sacado fuera del huerto. Sobre él pesan unas condenas, las cuales las encontramos en Génesis. Entre ellas la muerte, el hombre y la mujer morirían. De hecho, hasta la fecha de hoy, todos mueren. Y su descendencia sufriría lo mismo, las mismas consecuencias. Por tanto, él sabía que si Adán y Eva caían en esa trampa, le sucedería lo mismo que a él le había sucedido. Sin embargo, la palabra de Dios nos cuenta otra historia diferente. Y es que Dios allí mismo le dijo a la mujer que su simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Y esa simiente no era precisamente Caín ni Abel. Esa simiente llegó a ser posteriormente la promesa del Mesías, Jesucristo mismo. Jesucristo vino a darle vida a la humanidad, a darle una oportunidad a la humanidad de salvación. Así que mi amigo y mi amiga, oveja pensante, Jesús es el camino, Jesús es la oportunidad de restaurarnos nuevamente frente a Dios, de ser llamados hijos de Dios. Mientras no reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, no somos hijos de Dios, somos simples criaturas que andamos en la tierra con su imagen y su semejanza. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, Jesús nos da una nueva identidad y esa identidad es la de ser hechos hijos e hijas de Dios. Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Allí lo puedes encontrar. Y aunque para Satanás no se avisó la salvación, porque no la hay para él, para Adán y Eva y su descendencia, nosotros, sí hay salvación en el Mesías, en Jesús de Nazaret. Hay salvación para nosotros y hay salvación para nuestros hijos. Dios nos dio una oportunidad. Así hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes pedirte nuevamente a ti y a 5 más que por favor le den compartir en ese botoncito que está allí debajo. Me ayudarías mucho porque este mensaje se propagaría a muchas más personas. Seríamos mucho más en este grupo de Ovejas Pensantes. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y te invito nuevamente a estar con nosotros en una próxima ocasión aquí en La Oveja Pensante, nuestro canal. Dios te bendiga.